Ya es habitual, todos los viernes le tomamos el pulso a la semana. Bienvenidos, Deli, Vale, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Ro? ¿Qué tal? ¿Todo Un bien? gusto estar una semana más cargada de información, como siempre. Pero lamentablemente el tema de agresiones, violencia en los centros educativos vuelve a ser noticia. Lo hemos tratado en esta misma columna tiempo atrás. Sí. Bueno, parece que es una historia de nunca acabar. Como decía Robert Riolfo hace unos instantes, estamos aguardando una conferencia de prensa que se daría por parte de autoridades de ANEP, porque están reunidos además con autoridades del Ministerio del Interior para abordar este tema. Todo luego de esta agresión que sufren docentes en la escuela 123, cuando irrumpe una madre con adolescentes, se arma allí un episodio lamentable, todo esto que sigue sucediendo. Pero bueno, hay un paro, incluso de maestros nuevamente aquí en la capital. ¿Cómo podemos desentrañar esta madeja que no termina nunca de desenredarse? Bastante complicado, ¿no? Es difícil, la verdad. Las imágenes las hemos compartido a lo largo del informativo y las vamos a mencionar y a ver simplemente para mostrar la imagen de la decadencia y de la violencia que atravesamos como sociedad. Pero no es lo único, porque además hay una denuncia, obviamente, en Fiscalía que realizó la ANEP y también algunos de los padres que fueron agredidos. A cargo de la fiscal Patricia Rodríguez está la investigación de segundo turno de flagrancia, porque a mí me da mucha impotencia, no sé qué les pasa a ustedes, mucha bronca, mucha impotencia, porque ¿por qué llegamos a esto y cómo llegamos a esto, no? Y cómo llegamos a esto, y hay que tener en cuenta también es que lo decía la dirigente sindical. Paola López, acá, sí, acá hay premeditación, si se quiere, de alguna manera. Después hay que ver qué es lo que dice la justicia en cuanto a esto. Pero vean ustedes el video, cómo llega una madre con su hija e ir a agredir físicamente a una docente. ¿En qué momento se traspasa esa línea de la falta de respeto, de la agresión física, la agresión verbal? Pero vamos a ir un poquito más acerca de esto que sucedió. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en cuanto a la justicia? Si uno observa el video, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en cuanto podrían de alguna manera a la resolución? Claro, en este caso. Hoy nosotros consultamos el artículo 149 de la ley 9155, dice: agresión a trabajadores de la educación, la salud y el transporte y a los bienes afectados a esos servicios. Bueno, la pena es en unidades reajustables. La pena máxima puede ser de 80 unidades reajustables. Estamos hablando de aproximadamente unos 147.000 pesos más o menos, o la prisión equivalente, imponiéndose en el proceso una de las medidas sustitutivas, de que la persona tenga que fijar domicilio, de que sea prisión domiciliaria en algunos casos. Pero si uno analiza el caso, si analiza la agresión, cómo se lleva adelante, y si analiza también el video, bueno, consultamos cuáles son los delitos que pueden llegar a caber en esta instancia. Ven ustedes, lesiones personales. Puede también haber amenazas, usurpación del inmueble público, instigación o complicidad, exposición de menores al peligro. Estamos hablando de una escuela, la 123, perturbación del orden público o del funcionamiento de un establecimiento educativo. Estos son los delitos. Después, la justicia tendrá que sumar las pruebas, en el caso quizás de las lesiones personales. Si se constata que hubo lesiones personales o no, también será un agravante para este caso. Pero así las cosas, ¿no? Estamos viniendo de semanas, Rosario y Valeria, en la que se vienen registrando acciones violentas contra los docentes. Es el quinto paro que se da por agresiones a maestros. Sí. Insólito, nunca visto en un año escolar y lectivo que pase a este nivel, y además a este nivel, ¿no? Que es lo que vemos, que las maestras son como el primer sostén, el punching ball de la violencia de la sociedad. Terminan siendo quienes reciben lo peor, cuando deberían ser las que reciben lo mejor, porque están educando nada más y nada menos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, por favor. Veremos qué es lo que pasa. Nos parecía importante arrancar con este tema, teniendo en cuenta de que ya es el segundo día de paro, y los que siempre terminan perdiendo también en parte son los alumnos. Sí, adolescentes. No, ni que hablar. Un tema de nunca acabar, histórico, no políticamente tampoco se le encuentra la vuelta. Bueno, en fin, mucha tela para cortar respecto a esto, lamentablemente afectados los menores. Bueno, yo quiero saber si fuiste al spa el fin de semana. Pregunta 1. Pasé muy bien, Segundo, descansé. decirte que lamentablemente vas a seguir cansado, porque el tema danza no se termina, pese a los informes, pese a sus renuncias del sector privado. ¿Qué pasa con todo Mire, esto? se terminó otro capítulo que sigue sin cerrarse. Se terminó la primera temporada, así que anda comprando el pop porque esto sigue.
Es un chascarrillo. Sí, sigue la segunda temporada, se viene. En breve. Bueno, ahora va a estar la interpelación a la ministra. Ya hay fijada fecha, perdón, el 24 de noviembre. Va a ser en la Cámara de Diputados. 25, me dice Nicole. Cambiaron, pero esto se resolvió hace unos minutos nada más. Claro. Así que, bueno, y que también incluye al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, que le consultamos hace algún ratito si tenía algo para decir. Dijo, por ahora nada. Así que, bueno, veremos a ver cómo es el traspaso de los días. Pero lo que sí hay que destacar que hubo una resolución de la JUTEP y que desde la oposición lo tratan como si fuese un salvavidas, ¿no? Porque hay que destacar que el gobierno cerró filas hace varios días diciendo que iba a aguardar la resolución de la JUTEP para tomar una resolución. Bueno, lo que dijo la JUTEP fue que no hay incompatibilidad en cuanto a las labores que está realizando Danza, pero sí Danza tomó una resolución que es renunciar a donde presta servicios en la órbita privada para dedicarse de lleno a la gestión de ACE. Bueno, de hecho lo dice la propia ministra Cristina Lustenberg, muy emocionada, se la vio muy afectada en la conferencia de ayer, hasta con algunas lágrimas, diciendo que ella le pidió que se dedicara de lleno a su labor en ACE y por eso fue que renunció a las mutualistas. Digo yo, me pregunto, ¿por qué no renunció antes, hace 4 meses, y más allá de que tenía informes él que daban cuenta que no era incompatible, ¿por qué no lo hizo antes? Así se evitaba todo este maltrago, que además el Frente Amplio lo señala como que la oposición de alguna manera, y bueno, y capaz que hasta el periodismo, porque fueron los que no sacaron el tema a la luz, que de alguna manera se generó como un escarnio público. Bueno, fue la presión política también. Claro, a ver, que también es natural de este juego político que siempre comentamos, pero la realidad es esa, si él hubiese renunciado al ámbito privado, no estaríamos hoy, después de 4 meses y mucho cansancio de todas las partes, de verdad, hablando de este tema. Seguimos con este tema, ¿no? Sí. Hay que recordar también que la JUTEP está integrada por 2 miembros, en este caso, en este periodo de gobierno, 2 miembros del Frente Amplio y uno del Partido Nacional. A pesar de tener un informe jurídico, se tomó la decisión de respaldar, si se quiere, de alguna manera, no es el término respaldar, pero sí concluir que no había incompatibilidad. Lo que dicen desde la oposición es que no se oyó lo que había salido en cuanto a la órbita jurídica del propio organismo, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue. Ahora viene otra instancia que es la de la interpelación en este caso. Hay que ver, obviamente, esto también lo comentábamos, ¿no? O sea, las interpelaciones en general no tienen ninguna conclusión, caen en saco roto, obviamente que es parte también de lo que pasa cuando hay oposición y gobierno, no importa de qué color y qué partido estén. Ahora también hay que ver una cosa, no sé, es necesario que la JUTEP, ¿no?, sea integrada por miembros políticos partidarios, si bien son elegidas, ¿no?, por el presidente de turno. Bueno, no sé, es una pregunta que la dejo abierta para ustedes y para la gente que nos está viendo en la casa, ¿no? Porque obviamente que el informe iba a ser político, por más de que la oposición reclama que sea algo objetivo, por más que haya 2 miembros del Frente Amplio y uno del Partido Nacional. Sí, totalmente. Yo no sé si se va a rever esto de que la JUTEP solo tenga integración política, si debería ser un organismo independiente. Claro. Todo esto pone sobre la mesa esta posibilidad, ¿lo están tomando en cuenta o simplemente las cosas seguirán sucediendo, temas seguirán siendo derivados a la JUTEP y quedará en eso nomás? ¿Sabés qué es lo que sucede, Rosario? Es la misma JUTEP de siempre, va cambiando el organismo y temas de esta índole, los integrantes y temas de esta índole han sido analizados desde que se creó. Entonces, también está la polémica, bueno, te sirve la JUTEP cuando es favorable y no te sirve la JUTEP cuando no es favorable. Es la misma JUTEP de siempre, lo único que cambian los integrantes conforme pasa el gobierno. Yo quiero destacar una cosa, Ferraris es la presidenta de la JUTEP. Ferraris ingresó en lugar, ustedes recordarán, de Jorge Castro, que había sido el presidente por el Frente Amplio en la administración anterior cuando estaba toda la polémica de la construcción del Antel Arena. Bueno, renunció a su cargo porque había firmado un dictamen en aquel momento en el que decía, déjenme leer, firmó una resolución de la JUTEP que concluía que hubo apartamiento de las normas éticas de la función pública para la construcción del Antel Arena. Más allá de las presiones políticas, incluso dentro de su propio partido, termina renunciando y el Frente Amplio termina aceptando esa renuncia a la JUTEP. Es un organismo político. Y sí.
Por eso el Es un informe organismo jurídico en realidad no es vinculante, que es lo que dice la presidenta. Pero bueno, esto también va a estar en esta interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, porque en realidad la JUTEP, si bien es un servicio descentralizado y no a una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, igual depende de presidencia a través del MEC. Por eso es que José Carlos Maía va a tener que también comparecer ante el Parlamento. Sí, yo creo que igual el gobierno ya dio vuelta a la página, ¿no? Ya con la Sí, sí, ya interpelación, está, ya con la interpelación, que uno entiende que no va a tener consecuencias políticas para ninguno de los dos ministros, ya el gobierno da vuelta a la página, ya el tema se salta. Después será mérito de la oposición a ver cómo lo sigue manteniendo en el tapete público, ¿no? Bueno, respecto a este tema, ¿algo más para apuntar? No, la interpelación, No. recordamos, se realizará el 24 de noviembre. 24. ¿Alguna cuestión más? No. Entonces vamos con otro de los temas. ¿Cómo no? porque Tiene que ver uno también. viendo, sí, exacto, viendo tantos idas y vueltas en el sistema político, ¿no? Tanto de oficialismo como de oposición, uno se pone a pensar de que ya se están calentando los motores para la campaña electoral de las ¿Cómo lo próximas ves? elecciones. ¿Te parece que Y sí? yo creo que sí, que han sucedido muchas cosas que pueden generar que hay indicios. Sí, ayer hablaba ¿no? con Raúl Ponce de León antes que hiciera su columna, además de noticias, me decía, tan temprano, ¿te parece? Pero ya dejaba como algunas particularidades de que sí, de que se adelantó la campaña. Exacto. Y bueno, la oposición lo cierto es que está buscando ahí como el lugar que Sí. le quede más cómodo por donde articular y poner los temas, como decíamos, sobre la mesa y que perduren en la opinión pública, porque también es eso, es parte de ese juego que se genera en cada administración. Ellos también están con el Partido Nacional, está con una autocrítica, que son encuentros que están haciendo a nivel de todo el país, y esto también genera bastante, ¿no? Roces entre los pases de propios. facturas. Claro, los pases Sí. de facturas, me imagino también el tema del presidente del director del Partido Nacional, que es Álvaro Delgado, que también en estas instancias de autocrítica está recibiendo, por supuesto, sus golpecitos, pero porque es lógico, fue la fórmula Delgado-Ripoll que perdió Claro, con Orsi José. han encontrado otros temas como para salir de la autocrítica e ir por temas del gobierno, que no está mal, como ha sido el caso Cardama, la rescisión del contrato, bueno, el tema de danza. Creo que no ha estado todavía el tiempo suficiente para esa autocrítica, que entiendo, esto es opinión, entiendo, capaz que no le sirve mucho el tema de la autocrítica tratarlo en primera persona a Álvaro Delgado, porque Álvaro Delgado, como lo presidente. decías, es el presidente primero que nada del directorio del Partido Nacional, pero también fue el candidato Claro. Sí, de claro. la coalición. Entonces, Por eso la independientemente... autocrítica queda solapada. Pero ahí. claro, pero independientemente de las críticas, Sí. lo van a golpear también a él, Sí, ¿no? lógico, es que por quizás eso yo no decía. tanto a Valeria Ripoll, pero sí a él. Bueno, sí, no, está bien, porque Valeria Ripoll, además, después de lo que pasó en las elecciones, ha tenido como un perfil bajo, ahora como que volvió a la palestra pública, pero en realidad, después de que terminaron las elecciones, fue como que un poco salió de eso, de la opinión pública, Bueno. de hablar, ella es muy, ¿no? muy enérgica en sus declaraciones. Pero hay que ver qué pasa, estas autocríticas también generan esos roces entre, bueno, por ejemplo, Sebastián da Silva, que es uno de los que siempre Sí. hablamos, el senador, de alguna manera peleado públicamente con Nicolás Olivera. Olivera, el intendente de Paysandú, que se refirió a la calle Pau también en una de las Mimoso le autocríticas. dijo. Era un mimoso de la calle Pou, le dijo. Siempre Sí. picante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Hasta ellos con han sus tenido- propios compañeros de colectividad Entiende el política. juego Claro. político, entiende, Sí. es buen hacedor de títulos informativos. Sí, eso es verdad. Pero hablando de la campaña, y ya para ir redondeando, si a ustedes les parece, hicimos Sí. una encuesta a través de las redes sociales de BTV Noticias para ver a ver qué es lo que siente la gente, si ya siente que se ha instalado la campaña electoral. Bueno, vamos a verlo. Mire, el pulso de la semana. ¿Consideran que los cruces entre el gobierno y la oposición sobre los temas Cardama, Danza Senace, presupuesto, marcan el comienzo de la campaña electoral rumbo al 2029? Mire, sorprendente, ¿no? 63% dice que sí, el 11% dice que no, y el 26% dice que es un juego político. Claro, que es parte del juego político. Esa era la encuesta de X, quisimos hacer la encuesta también en Instagram, ahora en minutos la vamos a compartir, también porque es Están distinto el procesando. público. Es Exacto. distinto el público. Claro. Vieron que Twitter es más, no sé, círculo rojo, más periodistas, más la gente intelectual, Claro. más no es que no digo que la gente de a pie no pueda entrar, pero bueno, Instagram hoy en día se usa mucho por los jóvenes. Eso también es un muy buen termómetro. Claro. El tema de las redes sociales para los políticos, porque está más que instalado. Bueno, todo pasa en Twitter hoy en día, ¿verdad, Rosario? Sí, en X y en Instagram En también mucha cosa. Bueno, mira. Ahí vemos, mira. Bueno. No, mira. Bueno, Sí, bueno. 55% dice que sí. 55 dice que sí, que ya estamos rumbo a 2029, 0% no. Y 45 dice que es parte del juego político. Y bueno, también es real que el gobierno que está nos lleva un año.
Claro. que hay que, ¿no? No, que hay que falta seguir mucha gobernando, agua, falta corrernos por el mucho. puente, sí. Estos cruces también vienen con cosas que, como decías vos, el tema Cardama, que es del gobierno anterior, está bien fresquito. Bueno, esto que Lo que puede llegar a pasar de acá. acá que se comience con la campaña, muchas Dios mío, cosas, si muchas tendrán temas para generar Sí, enfrentamientos claro. políticos. Solamente miles. decirte Sí. que hoy, viernes 7 de noviembre de Sí. 2025, para los televidentes de BTV, ha quedado claro que la campaña electoral Se ya inició. comenzó. Totalmente. Bueno, con esa frase, ese titular, ya los dejamos, lo dijimos acá, en el pulso de la semana. Hacemos una pausa, gracias, chiquilines. Por favor. En instantes, más BTV Noticias.